esta noche en la hora del perito. Días atrás estuvimos en una interesante ponencia presencial no les comenté, en Bogotá, Colombia, donde conocimos y tuvimos la oportunidad de convivir físicamente cara a cara en una cumbre interesante. Y hoy que nos acompaña el experto, el doctor, ingeniero de profesión también muy capacitado, muy capaz, muy brillante, puedo decirlo, Andrés. Ahorita se los voy a presentar, ya lo estoy viendo por ahí, pero quiero darle las gracias porque lo que conseguimos ahí, lo que se me entregó, diplomas como una medalla muy interesante que nos acredita como expertos forenses internacionales, pues es dedicado a ustedes, ¿verdad? Nosotros somos parte de ustedes, de todos, y me incluyo. Entonces, todo lo que se va encontrando en el camino, lo compartimos y créanme que se me pasó comentárselos, pero aún es tiempo. Segundo, que nuestro invitado de hoy, un hombre joven, le llamo yo de alta escuela, igual que mis compañeros, colegas, compatriotas de él de Colombia, unas cosas muy bonitas e interesantes profesionalmente hablando, y un gran ser humano también porque me tocó convivir con él personalmente. Y hoy, créanme que él entusiastamente me pidió, me sugirió, dijo, voy a ocuparme, pero no me dejes fuera. Quiero que sea el siguiente viernes porque quiero exponer. Y el tema de él no es algo sencillo, no es algo que es el común, es de lo nuevo, pero él se ha preparado y sigue estudiando en lo que es la inteligencia artificial, lo que es informática. Es un experto en informática, un hombre joven, como le digo, pero muy tenaz, muy preparado. Estoy buscando ahorita la biografía de él, aquí la tengo, pero yo les puedo decir que aparte de un gran profesional, para mí en lo personal, y yo creo que él les va a refrendar lo mismo, un gran ser humano que, pues miren, a insistencia de él de que yo lo doy, nada más déjame salir de un asuntito que se me presentó, porque era la semana pasada, y hoy me dijo, hoy sí voy a estar ahí. Entonces, él es gerente de servicios forenses en Colombia, PwC. Fíjense, con más de 15 años de experiencia en informática forense, ciberseguridad y análisis de evidencia digital. Ha participado como perito en más de 300 procesos judiciales. Es especialista en investigaciones complejas y cuenta con certificaciones internacionales como CHFI, ISO 27001, ISO 37001, y domina herramientas como FTK, Celebrity y Encais, reconocido por su experiencia en OPSINT, blockchain y aseguramiento digital. Ha liderado la creación de laboratorios forenses, casos de fraude y corrupción, y ha contribuido a la formación académica en el ámbito universitario. Y me quedo corto, señores, me quedo corto porque ya no le doy más hablo yo. Voy a dejar que él les diga. Y siéntete bienvenido, mi estimado Andrés. Sabes el aprecio que te tengo y me quedo corto. Ya no digo más para dejarte en tu presentación. Bienvenido, mi estimado Andrés. Mi estimado licenciado y a todos aquí los presentes, un saludo que honor me hace con esa introducción. Y como bien lo decía, tuvimos un rato muy agradable aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, compartiendo en ese segundo Congreso Internacional de Auditoría Forense y Peritaje Contable que se desarrolló durante esos 3 días. Como bien lo decías, mi estimado licenciado y a todos aquí los presentes, tengo una acreditación durante 15 años en esta carrera, formado desde investigador en criminalística, y de allí parto, digamos, como tal en mi formación, desde criminalista. De allí entro a una materia que se llamó delitos informáticos y me enamoro de cierta forma de esta ciencia y quise formarme como perito desde ese entonces, preguntando de qué debía adherir a mi hoja de vida para hoy poder estar hablando de esta forma y poder estar
comunicando lo que es una investigación rodeada de evidencia digital y que ya veremos a lo largo de esta charla y a lo largo de lo que vayamos conversando y hablando y también obviamente recibiendo preguntas para poder ir contestando la mayoría de lo que tengan en experiencias. He presentado más de 300 investigaciones donde he aportado más de 150 dictámenes periciales de informática forense y asistido precisamente hoy con la 77ª asistencia a audiencia, que es un poco la experiencia que les traigo al día de hoy. Como bien saben, el tema lo mencionamos y el título de la ponencia lo dejamos como evidencia digital en procesos digitales, los retos que nos ocupan y las buenas prácticas que debemos desarrollar o ejemplificar de cierta forma en lo largo, en el ejercicio de nuestras funciones. Para ello, les traje un caso que me gustaría plantearlo de cierta forma y es en este caso actué desde el lado de la defensa y planteamos una situación frente al descubrimiento de diferentes evidencias que se descubrieron en un proceso. Creo que es interesante este caso para hablar de lo que son buenas prácticas y retos en el aseguramiento de evidencia digital, dado de que desde allí podemos observar con una visual desde un equipo de la defensa cómo es objeto de mira ese ente regulador que sobrecae la prueba para poder aportar una evidencia en debida forma y llevarla a un estrado judicial y que sea admitida sin ninguna refutación como tal. Sobre estas entidades recae una responsabilidad grande y son los manuales de los cuales nosotros en el argor de las funciones como tal venimos encaminando y revisando o estudiando de cierta forma la práctica que ellos toman para la adquisición de cualquier elemento digital. En Colombia como tal y a nivel mundial tenemos normas que nos regulan en esos procedimientos. Pero en Colombia hay una cartilla puntual de la rama judicial y dos ejemplares de la Fiscalía General de la Nación que le dan la guía a un experto en informática forense o a un perito informático en cómo se debe hacer la recolección o la adquisición como tal de esos elementos, donde pautan allí tres temas importantes. Uno, cadena de custodia primordial en todo tipo de proceso antes de llegar a hacer la manipulación para extraer ese elemento digital. Y entiéndase como el elemento digital todos los medios tecnológicos e incluso este mismo video que se está elaborando en este caso, cómo se puede entrar a ser susceptible de modificación si no se adecua en una debida forma a la recolección de este elemento. Primordialmente, entonces, hablaba del paso número uno, cadena de custodia, y ya iremos desarrollando ideas sobre cuál es la importancia de documentar la cadena de custodia desde su inicio hasta su finalidad o hasta su fin con el registro de continuidad del mismo que debe guardar toda esa trazabilidad y ese desplazamiento que se tiene de un elemento digital. Dos, ¿cuáles son los procedimientos idóneos para recolectar o asegurar una evidencia digital que permite como tal de cierta forma guardar o conservar los metadatos o la integridad como tal de esos elementos que vamos a recolectar? Y tres, muy importante, cómo como expertos podemos testificar en una audiencia de la procedencia de estos elementos digitales. Y esta mañana salía de una audiencia donde estaba en un contrainterrogatorio y posteriormente en un contradirecto, donde de cierta forma entiende uno que el desconocimiento de funcionarios públicos frente a la regulación o la admisibilidad de un elemento probatorio tienden a confundirse todavía al día de hoy. Esto no, digamos que en mi experticia, y lo digo de cierta forma, no es un tema nuevo cuando debemos aportar o una captura de pantalla o una captura de una conversación de WhatsApp
o una conversación en Facebook o diferentes redes sociales o un Excel o un Word, etcétera, elemento digital que está en un medio óptico que es almacenado y susceptible a esa manipulación. El desconocimiento de esas prácticas nos hace mostrar o ejemplificar de cierta forma, de una forma más específica, cómo se debe hacer, ¿sí? He llegado a explicarle a jueces, a fiscales, a abogados, de una forma coloquial, cuál es la importancia de regular como tal la manipulación de la evidencia digital y qué puede obtener o qué se puede obtener en un proceso a través de un mal manejo de evidencia, ¿sí? Y aquí ya lo hablo en general, porque si bien el tema que hoy nos atañe es evidencia digital y las buenas prácticas y los retos, para cualquier otro elemento digital, quienes estén acá expertos saben que el mal manejo de una cadena de custodia, pues da esa regulación que podemos decir a ciencia cierta al equipo de la defensa o al equipo donde estemos nosotros ubicados, cómo es el deber ser y en qué nosotros como investigadores, y acá digamos que parto un poco de mi historial académico, parto desde la parte investigativa y conocí toda la práctica desde una recolección, un aseguramiento, hasta la emisión como tal de estos informes y conociendo esta huella criminalística como tal, también lo podemos trasladar a los elementos digitales que van a ser aportados en un proceso judicial o a su vez ellos lo recolectaron y usted en este momento va a ser objeto de la visión para analizar si esos elementos que recolectó el ente regulador, el ente que se encarga como tal de iniciar en sí la investigación, en reconstruir los casos, a quien le queda la carga de la prueba inicial, pues cómo se puede observar desde la parte externa todas esas deficiencias, esas alteraciones, esas modificaciones y esos elementos que fueron susceptibles a modificaciones y cómo en un informático o en un dictamen pericial nosotros dejamos de cierta forma expuesto esos errores porque de allí parte la convicción hacia el juez de qué es lo que va a testificar la defensa para desacreditar en este caso que nos correspondió y en el estudio de caso que les traigo que nos correspondió en este momento, pues versar de ello. Este caso Miguel, en sí doc- trata, doctor, doctor, licenciado, disculpa, ¿tendrán el material o qué nos puedes poner en la pantalla? ¿O es introducción lo que nos estás comentando ahorita? Me preguntan. solo traje para hablar, Adelante. solo traje para irles hablando, no les traje una presentación. No, pero bueno, les puedo compartir este Word que está aquí en pantalla, que lo preparé. Sí, lo que tengas sin problema. Va muy bien, interesante el tema, interesantísimo. Déjame ver La- acá, porque hace Cuando rato hablas de no la pongo. cadena de custodia, cuando hablas de la integración, es algo bien delicado. O sea, es un material que tiene para más, pero está muy interesante lo que estás comentando, la exposición, interesantísimo. Adelante, mi estimado doctor. Listo, déjame ver aquí, licenciado, cómo comparto pantalla. Sí, y si te podemos auxiliar, está el ingeniero Lucio al pendiente. Sí, hace rato no utilizaba Zoom y estoy tratando de ubicar. Sí. Ingeniero Lucio, ¿estás ahí a la mano para lo que se ofrezca, ingeniero? ¿Me escuchas? Ah, ya. Sí, Creo que aquí ya la estamos. ven en pantalla. Se Sí, está ya se ve. abriendo. Están viendo un documento en Word, ¿cierto? Sí, Listo. Eh, Obviamente por confidencialidad de este caso y es una investigación que pues a hoy estamos todavía cerrando, ya, pues, ya cerró el juicio como tal, pero hace falta unas conclusiones. Anonimicé toda la información correspondiente al mismo, pero es un buen uso del ejercicio para esta charla que tenemos de lo que analizamos de ello. Como tal, el contexto del caso, un poco acá es un tema penal, es un tema en el que se presentó como tal unas capturas de pantalla digital, unos registros provenientes de unas redes sociales, en este caso fue Instagram, fue Facebook, fue, perdón, Meta, Instagram
y WhatsApp, las tres redes sociales que intervinieron acá, y mensajerías de textos obtenidas a través de un dispositivo móvil. Estas evidencias fueron entregadas en medios ópticos como tal y formaban parte de un descubrimiento probatorio hacia la fiscalía, ¿sí? La fiscalía en Colombia, la fiscalía es la entidad que regula o se encarga de la recepción de una investigación como tal, y ellos son los que realizan toda la recolección pertinente de esos casos que les llegaron acá, ¿sí? Este caso parte de un hecho como tal, es de una persona retirada de las Fuerzas Armadas y es de cierta forma tildado de un acoso sexual hacia menores de edad y demás, y recolecta, digamos, de cierta forma unas noticias que se llevaron a cabo y le comentaron de estos sucesos a la fiscalía, y la fiscalía inició su investigación. En esa investigación, la fiscalía tiene la autoridad como tal competente, y en Colombia, y creo que a nivel mundial pasa de la misma forma, son los únicos profesionales idóneos para poder solicitar la adquisición directa a las redes sociales públicas a las cuales nosotros tenemos bajo, obviamente, la creación o construcción de un caso, y ellos son los que solicitan esos elementos que a ellos les llegaron en ese CD al momento en que les aportaron esa evidencia. Y comienzan a reconstruir esa investigación de esa forma para corroborar si efectivamente esos datos que les llegan inicialmente son verídicos o carecen de credibilidad y no pudiesen haber orquestado de cierta forma su investigación. Entonces aquí la entidad lo que hace es, les llega la denuncia y ellos comienzan a investigar y a solicitar toda esta información a través de sus diferentes fuentes y bases de datos públicas o confidenciales que tienen acceso para comenzar a construir el caso. El caso de cierta forma tiene una creación se origina con una credibilidad por la persona que estaba involucrada, por el número de celular de la persona que estaba involucrada, y porque efectivamente cuando corroboraron esos datos, las personas sí existían físicamente. ¿Qué pasa acá? La fiscalía recolecta toda su información, hace su debida gestión, hace sus debidos allanamientos, capturas de personas, y aseguran toda esta investigación y estas evidencias en diferentes etapas procesales que a ellos les corresponden, con sus debidas autorizaciones y órdenes que les corresponden, y bajo la ley tiene, digamos, esa ordenanza de hacerlo y de emitirlo. Hay un micrófono encendido. Listo. Bajo esas ordenanzas, pues permite hacer toda la recolección. De este caso, ¿qué pasa? Cuando la defensa, digamos, llega a actuar, lo primero que hace el equipo de la defensa es pedir descubrimiento probatorio de todos los elementos con los cuales se está acusando a la persona, y con los cuales, digamos, van a llegar al veredicto a audiencia para que sean tenidos en cuenta. Acá quiero dejar un mensaje muy importante, y es de que cuando tenemos definido que pertenecemos al equipo de la defensa, nosotros debemos tener unos objetivos claros de qué vamos a revisar, qué vamos a inspeccionar y cuál es nuestro alcance de lo que debemos dejar. Y qué es lo que no podemos omitirle incluso a nuestra propia defensa en el momento en que nos incorporan como apoyo a ese equipo experto que ellos quieren que nosotros obviamente testifiquemos para decir si esa evidencia fue debidamente procesada o no fue en debida forma ejecutada. Y es allí cuando nosotros en este punto determinamos unos objetivos claros para el dictamen y para la construcción, ¿sí? Valga la redundancia, cuando se arma un equipo para la defensa, deben emitirse también unas órdenes hacia los peritos que les da la autorización de ir hasta la fiscalía. Creo que Ana Millán va a hablar, ¿no?
No, adelante, doctor. Listo, licenciado. Bueno. Es cuando nosotros dejamos los objetivos claros o precisos de cierta forma, mediante primero una orden que nos emite la defensa y nos dice y nos presentan ante el proceso como los peritos expertos que vamos a revisar en estos casos. Recomendación número uno, cuando hace uno parte del equipo de la defensa, uno le debe decir a la defensa que debe apoyarlos o acompañarlos en el momento en que se va a hacer ese descubrimiento. ¿Con qué finalidad? Si nosotros ya definimos unos objetivos en los que vamos a verificar la integridad de una evidencia digital, vamos a identificar unos valores hash que fueron expuestos en el escrito de acusación de este caso, vamos a analizar los procedimientos de cadena de custodia, vamos a determinar la autenticidad de los archivos y vamos a identificar inconsistencias en los procedimientos que aquí la Fiscalía le competió, le dejó de cierta forma o le compete de cierta forma exponerlos. Nosotros debemos garantizar como expertos que esos elementos sean descubiertos de la forma más idónea y correcta posible. ¿Para qué? Para que en el momento en que pasemos a la redacción de nuestros informes de pericia o a nuestros dictámenes periciales, dejemos constancia de cierta forma de que nosotros utilizamos nuestras herramientas propias, pero que son forenses, qué herramientas citándolas, nombrándolas, que las licencias estén activas, que los elementos que garanticen que esas herramientas hacen parte de un perito experto tengan la suficiente confianza para extraer esos elementos sin que sean modificados y editados. Entonces, como primer punto importante cuando apoyamos los casos y como buena práctica en manejo de evidencia digital, recomendación número uno, el perito debe ir o acompañar al equipo de la defensa en ese tipo de descubrimiento cuando hay evidencia digital. En mi caso, cuando hay otro tipo de evidencia, irá el grafólogo, irá el contador, el auditor forense, irá el perito que sea designado, eso lo determina ya el equipo de la defensa, qué expertos me van a acompañar. Y obviamente, si el experto en ese momento requiere de este tecnicismo, en mi técnica, como es la informática forense, requerimos ver esas cadenas de custodia, esas imágenes, pues, esos dispositivos en los que ellos almacenaron esos elementos digitales y los custodiaron para nosotros de esta forma sacar una copia fidedigna de ese expediente y de esa misma forma nosotros poder versar. De allí viene algo o sigue algo supremamente importante y es el desarrollo metodológico. Cuando les hablaba al principio un poco de la normatividad que acá en Colombia nos rige o nos legisla de cierta forma, tanto para evidencia digital como cartillas o manuales que tienen en función los entes reguladores y están aterrizadas a cada una de las normatividades de los países, nosotros como expertos en informática forense también tenemos normas internacionales y de allí parten dos ISOs muy importantes que los peritos informáticos debemos conocer y detallar de cierta forma cada vez que hacemos una pericia. La ISO 27036 y la ISO 27042, que son ISOs que reglamentan a nivel mundial, ¿sí?, el manejo de adquisición. La ISO 042 habla del manejo de adquisición, conservación y análisis de esos elementos. Como nosotros, como peritos, aún vayamos a inspeccionar un elemento, no puedo dejar que el fiscal o que la persona que me está entregando ese elemento que quiere que yo analice, me la entregue en un CD propio de él, porque no estoy viendo si ese CD fue manipulado, fue alterado, fue editado. Lo que yo debo hacer, y una recomendación principal, es sacar mis herramientas y decirle, présteme su USB, la conecto a mi computador que ya está preparado, ya está adecuado, o la conecto a un bloqueador de escritura y le extraigo la información que tiene y el fiscal se queda con la original o con la imagen que quería descubrir. En esa acta que yo levanto en el momento del descubrimiento,
dejo constancia de los procedimientos que yo hice al momento de asegurar esos elementos digitales para tal fin, cuando esté en la parte de redacción de mi informe, dejar constancia con anexos de qué día, cuándo, quiénes y dónde estuvimos o estuvieron las personas que recolectaron esos elementos, y comenzamos de cierta forma a armar la defensa robusta frente a esta experticia de evidencia digital, ¿sí? En este caso, me refiero solo a la parte digital y al manejo que le debemos dar en esa adquisición. A ello le incorporamos la metodología y por eso les mencionaba las normas internacionales para no segmentarme, pues sé que México, de hecho, mi certificado en pericia informática fue formado en México con las entidades federales de allí en el año 2014, y también tienen buenas prácticas y cartillas y manejo de herramientas para las adquisiciones que se legislan, pero ustedes manejan un tema de por estados, unas legislaciones frente a unas normatividades. No obstante, no quiere decir de que allí tampoco se verse sobre un elemento digital. ¿Sí? No importa el país de cierta forma, pero sí es importante que en nuestra metodología hablemos de esas herramientas o esos procedimientos adelantados como tal. Licenciado. Esto que estás mencionando, estas cuatro vertientes de los objetivos del dictamen, no dejamos, es una aportación, no dejemos y no debemos de dejar o pasar por alto lo que está comentando nuestro ponente, nuestro invitado, de la gran importancia que tiene todo ese tipo de elementos o evidencias que va encontrando el perito en informática. Todas esas cuestiones que está mencionando de que se hace el manejo de la cadena de custodia, es decir, la protección de esos datos, que en mi opinión, salvo tu mejor argumento que me puedas manifestar, mi estimado Andrés, es delicado, se tiene que cuidar mucho porque como son digitales, llámese un disco duro, llámese una USB, lo que se vaya encontrando, el arropamiento para que no se vicie, ¿sí? Porque todos esos elementos que se van encontrando, evidentemente van a ser revisados y analizados en su momento en el juicio oral. Quiero dejarlo ahí, mi estimado Andrés, doctor. Gracias, licenciado. Así es. Y es preciso la intervención porque partimos de que todo elemento digital, y acá este caso lo expuso de esa forma, todo elemento digital es susceptible a esa modificación. En esta metodología que les estoy señalando como tal, el análisis que hacemos a través de las herramientas forenses, lo que hace es una comparación de cómo esos investigadores recolectaron la evidencia, pero manipularon la evidencia porque trabajaron sobre ello. La pregunta que a nosotros como expertos siempre nos hacen, ¿y usted cómo sabe eso? Resulta de que todo elemento digital tiene unas características que es la metadata. Todo elemento digital tiene una información detrás de que le permite ver cuándo fue creado, cuándo fue modificado, cuándo fue editado, cuál fue el autor que creó ese documento o cuál fue el usuario que creó el documento, y unas subsecuencias de datos principales que le permiten a uno reconstruir por dónde se conectó esos dispositivos. En este caso, cuando hacemos la adquisición de la evidencia y hacemos nuestras imágenes forenses y hacemos el análisis, identificamos que los elementos materiales probatorios digitales de esta evidencia estuvieron conectados en 6 dispositivos y los dispositivos estaban nombrados como agente número 1, como Ponal número 2, como mi sargento Andrés número 3, como Felipe Capitán Cardoso número 4, y así subsecuentemente fuimos identificando datos de que un mismo elemento, en especial los de las redes sociales, fueron conectados en varios dispositivos. ¿Qué nos permitió a nosotros desde la defensa reconstruir esto? Que no se conservó
la debida cadena de custodia de ese elemento, que el elemento fue susceptible a modificaciones porque pasó a 6 dispositivos y que gráficamente les podíamos mostrar en audiencia cómo se conectó y cuánto tiempo duró conectado el dispositivo en ese computador y qué modificó ese investigador o ese funcionario que estaba analizando esa evidencia, qué modificó de ese documento, dejando así tan expuesto una evidencia que pudo haber sido la evidencia reina del caso para poder llevar con éxito el cierre, pero que expuso de cierta forma un mal procedimiento en la administración o manejo de evidencias digitales. En esta metodología desarrollada y en este descubrimiento y en este caso que les traigo de uso, se evidencia cómo todo eso fue vulnerado, no fue editado y fue incluso señalado, porque encontramos unas imágenes que había citado el mismo investigador y que había subrayado como elemento principal sobre esa imagen y no sobre una copia de la evidencia que a él le habían aportado. Todas esas trazabilidades y digamos que deficiencias que se ven en el análisis como tal son los que nosotros exponemos en el informe como tal o en el dictamen que vamos a aportar a ese proceso. De allí salen nuestros hallazgos relevantes porque ya vamos a pasar a otra etapa y es de cuando vamos como expertos a juicio, que eso sí debemos estar seguros nosotros porque la fiscalía cuando entra en diferentes etapas va a hacer un contrainterrogatorio y va a hacer un contradirecto para poder desvirtuar, ¿sí?, la procedencia de la defensa al haber analizado objetivamente esos elementos. Pero antes de esto, hablo un poco de la revisión de la metodología como tal, el montaje de la información, qué es las características que debemos documentar. Siempre nos referimos al elemento de quién nos lo entregó, ¿sí? Porque acá yo no fui el que recolectó como tal esa evidencia. Yo cito que quien recolecta la evidencia es la fiscalía en este caso. Lo que a mí me hace la fiscalía es un descubrimiento probatorio, es decir, ellos me entregaron las evidencias que ellos recolectaron, es decir, que quien debe dar testimonio y fe de la recolección de ellos es la fiscalía en este caso. Por eso en mi informe debo tener minucia en la redacción cuando digo o cuando trato de comunicar de quien recolecta la evidencia es la fiscalía y que yo estoy como experto analizando la evidencia que la fiscalía recolectó y que a mí fue descubierta el día tal. Eso es muy importante dejarlo siempre documentado, claro, porque cuando pasemos ahorita a la parte de audiencia, en la audiencia es lo primero que van a entrar a refutar para poder desestimar la idoneidad o la pericia que versó sobre estos elementos. La verificación de la integridad es muy importante de todos los elementos. Ah, pero es que la fiscalía ya lo hizo el proceso y acá están los valores hash. Cuando nosotros, o digamos que para todos, no sé si todos entiendan qué es lo que es un valor hash, pero el valor hash es como el número de identificación de uno, ¿sí? Llámese aquí en Colombia cédula de ciudadanía, Andrés Muñoz está identificado con una cédula de ciudadanía, en México también tiene un DNI que se identifica una persona, eso es ese es el valor hash de los humanos. De los elementos digitales los llamamos valor hash porque es un número, es un algoritmo alfabético, alfanumérico, para que se identifique únicamente ese elemento. Esa parte quiere decir de que cuando yo saque el valor hash de ese elemento, debe ser igual, ¿sí? O sea, la igualdad entre estos elementos debe coincidir. Cuando a mí me descubre esta evidencia de la fiscalía y yo saco mi valor hash, inmediatamente, ¿qué sucedió? Que no coincidió el valor hash. Pero ¿cómo me di cuenta? Porque en el informe que hace WhatsApp para descubrir su evidencia, dice, le entrego a la Fiscalía General este elemento con este valor hash. Tome, señor Fiscalía, analícelo. ¿Qué hizo la Fiscalía en este caso?
modificó ese archivo porque lo analizaron sobre él y cuando me hicieron el descubrimiento, ¿yo qué recibí? Un elemento que le quise sacar el valor hash, pero que no me coincidía con el valor que WhatsApp había descubierto en su momento. De inmediato dejo eso señalado. ¿Por qué? Porque es un elemento que ya no entra a tener el CIMIT, porque desconozco si le quitaron hojas, si le borraron información, si le alteraron información, si hicieron cualquier manipulación de este elemento, dado de que mis valores hash no coinciden ahí. Y así sucesivamente con todos los elementos que fueron descubiertos en este caso como tal, en esta investigación. Hacemos la comparación y dejamos documentado porque es de allí que vamos a hacer. Que hayan documentos que sí fueron iguales. Ah, ok, lo dejo también, porque eso no es, digamos que en los hallazgos, en los resultados que uno suele colocar en los informes, no debe desconocer, un perito debe ser totalmente independiente, así la defensa a mí me contrate, así yo esté actuando de diferente forma, la idoneidad del perito es esa, la interpretación que uno le da propiamente a eso. Yo no puedo decir, porque estoy al lado de la defensa, voy a decir que todos mis valores hash son distintos. Primero, no es ético. Segundo, no es profesional. Tercero, no es un error que se lo van a exponer en audiencia y le van a sacar ese error. Y tercero, usted tiene que tener un argumento al desconocer un elemento cuando no es auténtico, no es verídico y carece de integridad ese elemento. Luego de las verificaciones anteriores, la revisión documental frente a los análisis de cadenas de custodia, y aquí hay otro punto muy importante y era lo que les decía el primer ítem al abrir esta charla. Y les decía, la cadena de custodia sí debe coincidir cuando aseguremos un elemento digital. Si aquí la fiscalía dice que el aseguramiento lo hizo el 22 de agosto del 2025 y cita esa fecha en, en el rótulo, cuando yo le haga una inspección a ese elemento digital, me debe coincidir la imagen forense, la copia, el valor hash con la fecha de mi rótulo porque fue ese día que yo estampé mi evidencia. No me puede salir una fecha del 10 de agosto del 2025 y mi rótulo 10 días después porque estoy dejando otro tipo de otra vulnerabilidad expuesta al caso. Y esto lo digo con causa y con razón que sucedió en este tipo de investigaciones, donde analizamos como tal evidencia y por medio de la metadata nos dimos cuenta que la evidencia fue recolectada 10 días o incluso un mes antes y que posterior a eso se hizo la documentación. Los que han sido investigadores, los que han analizado, han construido como tal un rótulo y demás, saben que cuando cogemos o identificamos un elemento que queremos aportar como tal, inmediatamente yo le hago mi rótulo y mi cadena de custodia de continuidad para darle la trazabilidad de esos elementos que voy a aportar. Entonces, de allí también parte otro análisis que usted debe citar en esos elementos. La elaboración de los hallazgos y las conclusiones en, en una experticia del buen manejo de evidencia digital debe ser suficiente y debe ser supremamente clara. Nosotros debemos, como expertos en informática forense, manejar un lenguaje que un juez pueda entenderlo sin tener la necesidad de estar consultando o citando o buscando información tan técnica para entrar. Pero obviamente existe el testimonio que da claridad un poco más a esta información que estamos plasmando. Sin embargo, nuestros hallazgos no deben, primero deben ser claros, deben ser supremamente bien redactados, deben tener evidencia y soporte de lo que yo estoy concluyendo y por qué lo estoy concluyendo y cómo llegué a esa conclusión y deben ser supremamente sustentables en cualquier etapa del proceso. Para entrar a los hallazgos relevantes como tal, durante el análisis, y ya con todo esto que les he contado, la normatividad, metodología, objetivos definidos,
las conclusiones o la elaboración de los hallazgos y conclusiones que tenemos en técnicas forenses y que allí plasmamos, hay ediciones también de conceptos que uno debe anexar a sus dictámenes. Y aquí fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque el principio de la evidencia digital, nosotros versamos como tal sobre todos los elementos digitales, pero hay elementos que por nuestra experticia y por nuestro conocimiento podemos emitir es un concepto. ¿Cuál es el concepto de una cadena de custodia? Yo conozco el procedimiento de cadena de custodia porque soy criminalística, porque fui investigador y porque manejé los formatos de cadena de custodia que se debían tener en cuenta al momento de usted asegurar cualquier elemento digital. Ese concepto como tal no lo voy a mezclar en mi informe de evidencia digital para no entrar a confundir o sí, a confundir a las partes frente a dos elementos. Entonces prefiero dejar limpio acá mi mal procedimiento, los procedimientos que identifiqué, la falta de procedimientos de integridad de un elemento, la ausencia de validaciones de valores hash, la inspección que hice a cada uno de ellos y los resultados que fui obteniendo de cada uno de ellos, pero el concepto como tal lo puedo anexar a mi informe y le puedo decir a la defensa, cuando vaya a interrogarme, pídame que abra tal anexo, porque en ese anexo va a haber otro mensaje muy importante que voy a tener que dejar en el momento que me van a interrogar, ¿sí? Y es la admisibilidad en temas de cadena de custodia. Si bien vemos en este caso, fácilmente una persona con abogacía construyendo este caso puede desestimar todos estos elementos jurídicamente, dado a que la admisibilidad de la custodia no fue adecuada, y de allí puede partir otro principio. Y también en otras audiencias, en otros casos que he estado, pasa que mi dictamen pericial se aporta como una prueba documental y ya no debo testificar porque la defensa argumentó a la fiscalía o a la audiencia que estaba que con el solo hecho de no tener una debida cadena de custodia era más que suficiente para decir que esos elementos no podían ser tenidos en cuenta, ¿sí? Fácilmente se puede argumentar y los abogados sabrán más de este tema y lo argumentarán de otra forma. En este caso, la defensa decide ir con todo para, digamos, cubrir diferentes procesos y dejar toda la etapa procesal que debió adelantar, dejando todos los mensajes y los testigos que tenía incorporados acá para hablar. Las inconsistencias en cadena de custodia, las apartamos, diferencias, evidencias recolectadas sin cumplir protocolos adecuados. Acá, digamos que en este informe lo que hice fue plasmar de cierta forma todos los hallazgos relevantes y citarlos. Y normalmente en cualquier dictamen uno tiene tres etapas o la estructura de nuestros informes deben tener tres etapas para que el lector de este informe lo lea al inicio, lo lea en la mitad y al final, cuando esté leyendo mi conclusión, vuelva a leer antes de mi conclusión ese mismo mensaje que quiero enviar. Error de cadena de custodia, error de valor hash, error en elementos digitales, edición, modificación, alteración, esas palabras que ya vamos a ver en el juicio qué pasó y cómo se abordaron esas causas. Luego de cerrar esta etapa del dictamen, entregarlo, aportarlo en los tiempos correspondientes y que la defensa lo incluye dentro de su procedimiento, entramos a la etapa del juicio y el testimonio como tal, donde allá se hace un interrogatorio por la defensa y acá es donde un poco el licenciado Francisco abrió como la conversación y dijo, muchos desconocemos o muchos desconocen este manejo de evidencias digitales y aquí de cierta forma también uno con la experiencia ya va viendo a qué fiscal se va a enfrentar, a qué juez está siendo receptivo de la información y quienes entran a decir, ingeniero, por favor, desconozco la materia, quiero que me haga ejemplos acá
de qué fue lo que hizo, cómo lo hizo y si quiere saque un pizarrón y dibújelo para yo entender. Y he tenido otros casos con jueces y con fiscales que a veces es mejor explicarles de estas formas y no citando el dictamen que uno emitió. Obviamente el recordatorio o recordar uno siempre el reconocimiento que se debía hacer de todo el dictamen, la idoneidad del perito y la acreditación que se debe aportar, pues debe quedar completamente, digamos, claro allí. ¿Qué pasa? Y que no puede dudar, y es una cosa también de lo que le digo a mis estudiantes cuando estamos en clases o cuando estamos conversando sobre esto. Uno no puede dudar de del conocimiento que uno ya tuvo en su momento y cómo fue construida su vida académica, porque lo pueden desestimar de solo el inicio y ni siquiera entramos a esta parte de juicio oral. Licenciado. Sí, esto que estás comentando para todos y todas los que me están escuchando, es una aportación también, es un comentario. Indudablemente, como lo acaba de manifestar nuestro estimado ponente, el juez, su señoría, el órgano jurisdiccional, conoce la ley, lo hemos dicho, es un experto en leyes, es un perito en leyes. Él va a juzgar, pero en este tema, si nosotros como contadores, auditores, abogados, a veces con la explicación que nos da, ya no digo que técnicamente o de manera en lo que es la ingeniería informática, algunas cosas entendemos, hay cosas nuevas, no las entendemos a cabalidad, es la verdad. Perito, en el caso del ponente que hoy nos ocupa, Andrés, él, como lo acaba de decir, tiene que bajarse a un nivel de que se pueda entender la explicación. Hay que acordarse que estamos en una era donde los cambios de la tecnología, en los software, en los hardware, están cambiando de la noche a la mañana y salen cosas nuevas. Hay situaciones que hay que explicar, como ya dijo, con palitos y bolitas, para poderlas comprender y entender. Indudablemente aquí lo subrayo y lo manifiesto. El juez va a juzgar, el juez tiene que entender a cabalidad lo que se está en la mesa, en el juicio oral, tiene que entenderlo y comprenderlo. Por eso ahorita me acordé lo que comenta nuestro invitado, de que es bien importante la preparación y hacer esa explicación a modo de que el juzgador haya entendido y comprendido a cabalidad nuestro peritaje, en el caso del peritaje de informática. Mi estimado, esa es mi aportación. Gracias, licenciado, y muy al lugar. Entrando a esta etapa de juicio, acá es donde vamos a tener una gran importancia porque es en respuestas de sí o no una pregunta que está argumentando que usted va a tener, debe tener la certeza de decir en esas dos palabras si lo hizo o no lo hizo. La primera etapa que venimos es en el interrogatorio de la defensa. Es la mejor etapa que considero del proceso porque es la etapa en donde uno puede explicar a ciencia cierta, abiertamente, y la defensa le permite, obviamente, pues uno está al lado, está en el equipo de la defensa, pues ellos les interesa mejor que uno deje claro todo desde esta parte. Y es acá donde podemos explicar técnicamente, eh, pero de una forma muy lúcida, a la audiencia y al juez de cuál fue el procedimiento que usted hizo, cuáles fueron las técnicas empleadas y cuáles fueron los errores, fallas y falencias que tuvo la entidad acá encargada en el momento de manipular todos esos elementos. Para mí, la mejor etapa que se viene cuando actúo en el tema de la defensa, cuando estoy del equipo de la defensa, pues es la mejor etapa para uno mostrarse de cierta forma que hizo una experticia correcta. ¿Por qué? Porque en nuestra segunda etapa, que es la del contrainterrogatorio, es donde el fiscal le va a entrar a juzgar. Y acá es también un poco de lectura, que ya uno lo va viendo en experiencia, si el fiscal sabe o no sabe de lo que es elementos digitales y orienta las preguntas de cierta forma a que o me confunden como perito experto o quiere una respuesta que necesite una afirmación para dejar otro mensaje al juez en esas preguntas. Acá hay una parte importante que la defensa lo que va a hacer es objetar de cierta forma
todo lo que ellos consideren que no debería saber el experto en este caso, que es legislación, porque soy ingeniero de sistemas, que son temas normativos, que son otras cosas que se atañen como tal al registro y que de la misma forma la fiscalía lo que pretende en este caso es decir, yo hice mi procedimiento bien. Entonces, como hice mi procedimiento bien y usted hizo un dictamen, ¿usted cómo puede argumentar de que el valor hash fue modificado mediante una herramienta que empleó llamada M25? Dígame sí o no si usted utilizó esa herramienta. Ahí nomás ya le di un mensaje al juez, el fiscal, y me está dejando a mí solo con la respuesta sí o no si utilicé esa herramienta. Si la utilicé, digo sí, pero el juez quedó con una introducción de una pregunta más amplia para decir, él utilizó las mismas herramientas que yo estoy utilizando, pero identificó algo distinto, que es otro tema. Y van interrogándolo o contrainterrogándolo de cierta forma hasta tener, digamos, una contradicción a lo que uno ejecutó, ¿sí? ¿Qué Maestro, pasa? maestro, hay una pregunta. Jaime dice, doctor Andrés, ¿el valor hash es cambiado para mayor seguridad de las evidencias? Ahí, cierra la pregunta. Sí, dice así nada más. Doctor Andrés, ¿el valor hash es cambiado para mayor seguridad de las evidencias? Así la deja la pregunta. Bueno, el valor hash es único por evidencia, ¿sí? El valor hash no puede ser modificado. Si yo como perito, si a mí me pasan una USB y esa USB tiene ese valor hash debe coincidir con la imagen que yo haga. Debe ser igual. Y ese valor hash de este elemento debe ser tan igual como si yo quisiera sacar 1000 copias de este documento. El valor hash y las 1000 copias deben ser el mismo valor hash. ¿Cuándo me cambia este documento de valor hash? Cuando lo abren, lo editan y le modifican algo. Ahí me cambió el valor hash. Entonces yo me puedo dar cuenta si fue modificado en el número 1, en el número 20 o en el número 40. En el momento en que me cambie ese valor hash, yo ya digo, ya no hay integridad de ese elemento. Prefiero no analizarlo, de hecho, ¿sí? Porque ya sé que en el descubrimiento que se hace de un elemento y tienen un valor hash asignado, ese valor hash me debe sacar esa igualdad en cualquier otro lado, ¿sí? Lo que entendería la pregunta, de pronto para dar respuesta clara, es el valor hash es único para el elemento digital, es único. Y eso cambia, ya yo discrepo o difiero de ese elemento como tal. Ahí en la bandeja del chat está otra pregunta. Permítame, dice, ¿la cadena de custodia de las evidencias extraídas es igual en todos los casos, entre ellos la evidencia contable ante fraudes? La cadena de custodia de las evidencias extraídas es igual en todos los casos. Sí, la cadena de custodia, o sea, puede cambiar el formato, pero he atendido casos hasta el FBI en Hong Kong, en Francia, en República Checa, en Reino Unido. Lo único que me cambia en el formato es el idioma, ¿sí? Que están redactados con el idioma local, pero las características que se manejan son iguales. Debe documentarse la cadena de custodia en todo tipo de caso y en todo procedimiento, ya sea para documentos, para elementos digitales, para lo que sea, mejor dicho. La cadena de custodia debe documentarse de cierta forma en todo tipo de casos. También entraría a refutar una integridad de ese elemento que... Sí, evidentemente salvaguarda la información, lo que estás comentando es algo muy delicado. Si has encontrado Claro. evidencias, tienes que salvaguardar eso y la cadena de custodia, salvo tu mejor opinión, mi doctor, hace esa función, proteger nuestra muestra o evidencia que hemos encontrado o evidencias que vamos a analizar y que nos van a permitir en la elaboración del informe pericial de manera contundente, podemos decir, concluir que efectivamente
tenemos los soportes de lo que estamos diciendo, mi estimado doctor. Sí, total. Digamos que la cadena de custodia cumple unos parámetros o unos requisitos globales. La ISO 27037 la menciona y la 22000, la ISO 27042 también en el numeral 4, si no estoy mal, en el 4.1b, dice el reglamento que debe tener una cadena de custodia, ¿sí? Bueno, yo estoy hablando aquí para temas digitales y esas normas, esas ISOs que acabo de mencionar, es para temas digitales, pero para cualquier tipo, o sea, para temas de contabilidad, para temas contables, para documentación, para además el traslado de cadena de custodia me va a garantizar de que ese elemento, ese documento o esa evidencia como tal, ¿dónde estuvo? ¿Sí? Es como mi bitácora de Ujú. vida de ese elemento. Y más, si me lo descubren, debe tener soporte como tal. Toda entidad reguladora maneja de hecho cadenas de custodia, ¿sí? No he visto ningún solo caso que no manejen cadenas de custodia cuando se aseguran. Ahora, si nosotros Maestro, estamos al lado de la fiscalía o estamos al lado del ente regulador, porque también hay casos que se atienden que a uno lo contrata el ente regulador para que le apoye las pericias que van a hacer en informática, pues uno debe ser el responsable y garantizar de que la cadena de custodia esté debidamente, porque de allí va a partir de que alguien me va a pedir el descubrimiento de esos elementos que les voy a aportar y que me van a supervisar. O sea, yo puedo estar en los dos frentes, pero en los dos frentes la cadena de custodia debe ser. Si la defensa quiere recolectar unos testimonios, quiero recolectar unos documentos para incorporarlos allá, la defensa debe iniciar su cadena de custodia, sus formatos, llevarlo al ente y le va a decir, mire señores, le voy a aportar esto al proceso. Este proceso trae una cadena de custodia, trae este documento autenticado, esto me lo recolectó este experto, esto lo hizo este experto, por favor incorpórenlo. ¿Qué puede pasar? La entidad a veces sí es muy celosa de cierta forma y dice, ah, yo manejo mis formatos. Entonces lo que ellos hacen es transcribir la cadena de custodia que uno les aporta a los formatos de ellos para de esa misma forma, en su expediente de la investigación, anexarlo con los formatos de ellos, ¿sí? Lo hacen de esa forma, pero siempre y cuando me maestro, mantengan el formato, es lo primordial. maestro, hay otra pregunta de Eladio Simón Peña, de República Dominicana. ¿Cómo puede un perito prepararse adecuadamente para enfrentar un contrainterrogatorio efectivo en juicio? Repito, Ajá. ¿cómo puede un perito prepararse adecuadamente para enfrentar un contrainterrogatorio efectivo en juicio? Yo digo que lo más diciente de un contrainterrogatorio es uno estar seguro de la información que usted plasmó en su informe. En el contrainterrogatorio poco le dejan a uno ver lo que ya la defensa, ya en el interrogatorio le mostraron. En el contrainterrogatorio, el decir sí o no, hay varias técnicas de entrevistas y de procedimientos de entrevistas de contrainterrogatorios que uno puede seguir y muchos libros ilustran de cierta forma o nos ilustran de cierta forma para uno estar preparado cuando uno debe responder no, cuando debo decir sí así no lo haya citado en mi informe y cuando debo decir no así no lo tenga en mi informe. ¿Sí? Es como el juego con el fiscal o con el quien lo esté interrogando, contrainterrogando a uno, para uno, de cierta forma, yo digo que obviamente hay que leer y prepararse uno para el contrainterrogatorio, pero para uno tener todos los argumentos suficientes es tener, es haber estudiado como tal su informe o su dictamen que aportó y saber responder con precisión sí o no lo que está exponiendo. Ya si el fiscal no estaba esperando que yo le dijera que no, pues él tendrá que replantear o reformular su pregunta, pero lo hago es en el uso del ejercicio. Muy bien, maestro. Listo. Finalmente, ya para concluir como tal, entonces el dictamen permite establecer que las partes de la evidencia digital no cumplían en todos los requisitos, en este caso puntualmente, que no cumplían
Y en esa parte, en el redirecto, acá ya de cierta forma la defensa se da cuenta de los errores que tuvo en este caso preciso, que estábamos del lado de la defensa, cuáles fueron los errores de y la fiscalía en este caso pues confundió dos informes, el informe que ellos emitieron y el informe que yo emití. Cuando entra a confundirse en ellos mismos en las preguntas que están haciendo, en el redirecto, la defensa deja ver expuesto de cierta forma esos errores que no debió haber hecho el fiscal en su momento y que de cierta forma le permitía dar más claridad en el informe que nosotros habíamos aportado que en el que había hecho la propia fiscalía. Y como buenas prácticas y errores detectados, es importante lo que les mencioné en todo el desarrollo de la charla y es siempre documentemos cómo hicimos nosotros todo el procedimiento. Acá hablamos desde la parte de la evidencia digital en los procesos, cuáles son las buenas prácticas, qué es lo que debemos tener en el uso del ejercicio, pero para todo el público. No importa la evidencia desde donde estemos hablando, siempre garanticemos de que si yo utilicé mi celular para tomar una foto y esa foto la incluí acá, yo debo dejar un disclaimer abajo que la foto fue tomada por el celular de Andrés Muñoz, iPhone tal, el día tal, con el fin de comprobar X cosa. Dejo la descripción ahí que si a mí me lo van a preguntar por qué lo hace de esa forma, es mi finalidad como experto, dejar constancia en ese dictamen de que debo citar esa información o debo exponerla de cierta forma para dejarla visible en el documento y yo tener una recordación de cómo hice mi análisis detallado de todos los elementos que estoy aportando. Y algo muy importante que comentan o se dice también de desde otra parte, y es no mezclemos los temas. Los expertos y los peritos son totalmente independientes. Si bien lo dije acá, cuando yo quise mezclar en mi informe de informática forense, en mi dictamen de informática forense, el concepto de cadena de custodia, inmediatamente yo mismo me autorreflexioné y yo dije voy a tender a confundir porque la habilidad del fiscal puede ser muy rápida y él puede decir o me está hablando de cadenas de custodia o me está hablando de elementos digitales. Entonces hay que separar los temas. Cuando voy a hablar de temas contables, voy a citar los software que estuvieron ahí, los archivos que extraje de ahí, el día que lo hice, cómo lo hice, cuándo lo hice, qué documento extraje, la cantidad de registros almacenados, y eso es muy importante en todos los temas contables, cuando comparamos el sistema con la información que descargué. Si el sistema me decía que tengo 6.865.000 registros, mi archivo tiene que decir que tengo 6.865.000 registros y debo colocar una foto tan igual que se vea y que se clarifique exponiendo o resaltando el número que voy a mostrar para yo decir, hay integridad de los datos. De este sistema descargo esta información, en mi análisis tomo esta información, esto fue lo que analicé y apliqué el siguiente muestreo, que es otra técnica que se aplica para el tema de auditoría forense, cuando hacen una auditoría o hacen una auditoría interna, que se deben aplicar y demás de acuerdo a las regulaciones que se tienen en cada uno de ellos. Y finalmente, digamos, las inconsistencias que se deben dejar, las diferencias y las evidencias que de cierta forma nosotros aportamos también en el informe, las debemos citar. ¿Cuáles son nuestras evidencias? Yo cito una evidencia y es de que a mí la defensa me pasa ese celular para que yo lo extraiga, lo analice y lo incorpore. Esa evidencia yo lo debo anexar es con mi cadena de custodia, rótulo independiente. Eso no lo hizo la fiscalía, eso lo voy a aportar yo en mi dictamen. Entonces, de la misma forma, debo cumplir todo lo establecido, porque si yo estoy dictaminando con experticia algo y quiero incorporarle el procedimiento y estoy versando de cuál es la buena práctica que se debe desarrollar en todo el ejercicio, pues de esa misma forma debemos concientizarnos de que asimismo debo tener la interpretación de aportar mi evidencia y llevarla
el estrado correctamente. Por hoy es esto. La próxima semana vamos a estar en la segunda cumbre, licenciado Francisco. No sé si hay más preguntas, las vemos Sí, sí tenemos sin en el problema. chat, tenemos ahí algunas. Ahí vamos. Permítame, chat. Su experiencia, ¿cuáles son? Bueno, ¿cómo puede un perito prepararse adecuadamente para enfrentar contrainterrogatorios? Ya lo vimos. Sin Sí, embargo, hay bastantes libros que hablan sobre el tema de interrogatorios, contrainterrogatorios, preparación de entrevistas. Eso es muy importante para todos, de todos. O sea, ay, no es que yo soy auditor o soy perito en contabilidad. A mí no me aplica nada de entrevistas, no. Nosotros debemos prepararnos en las técnicas de las entrevistas porque nosotros también debemos levantar testimonios, porque nosotros debemos hablar o con un revisor fiscal o con un contador o con un auxiliar contable o con determinada persona y debemos hacer preguntas que clarifiquen el concepto o la emisión que voy a aportar dentro de mi informe. Entonces hay varias técnicas para prepararse no solo para un contrainterrogatorio, sino para las tres etapas y poder estar en esa tesitura y como también una aportación dentro de lo que comentas, hay que entender claramente, como lo hemos explicado anteriormente en los casos que nos hemos explicado y los que hemos en la hora del perito entendido, es que en el juicio tiene que haber un vencedor, necesariamente. Es un pleito, es un juicio. Ahí dentro se van a dar los mayores argumentos, y ya lo dijo ahorita nuestro ponente, de convencimiento tajante a su señoría. Tenemos que convencer con pruebas y elementos, como el caso que nos ocupa hoy, debidamente argumentativo, con sobre todo el sostenimiento de lo que estamos diciendo, fundado y motivado conforme a la ley, que tenemos la razón. Y aparte, se los agrego, estamos enfrente con el otro perito. O sea, somos dos. Y quien gane, quien argumente y convence al juez, ya está de aquel lado. ese es, Eso, ahí está el punto, mi estimado. ese es. Aquí hay otra pregunta de Diana. Una pregunta, en su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las instituciones al manejar la evidencia digital? Los mencioné a lo largo de toda la charla, pero casi que siempre parten, y yo reviso muy bien el tema de la cadena de custodia, uno, y dos, en que ellos suelen no duplicar esos elementos, no hacer el debido aseguramiento, sino trabajar sobre los mismos. Es decir, ejemplo, traigo este celular para investigar, señor fiscal. Le entregan el celular y el investigador se pone a trabajar sobre el elemento, ¿sí? Sin sacarle una copia fidedigna o llevarlo o enviarlo a un laboratorio para que les traigan como tal los datos apropiadamente y que sobre algo controlado, sobre un ambiente controlado forense, se trabaje, se inspeccione de la forma correcta. Entonces, son los errores más comunes que uno entra a detallar. Lo otro, los valores hash, entran a modificar los archivos. En este caso, tres compañías de telecomunicaciones suministraron biográficos de un número de teléfono, pero sobre los tres elementos, los investigadores entraron a hacer modificación, a revisar el documento para que no hayan borrado, porque partimos de la buena fe en principio, pero el elemento, a mí como perito ya me dice que el valor hash me cambió. Una vez me diga eso, yo en mi informe voy a decir, esa prueba ya no es garante de mi análisis porque no coincide con el valor hash que el operador claro le entregó al patrullero o al intendente o al capitán X tal día. Ah, ¿cómo lo sabe? Pues yo hice con mi herramienta forense sacar mi valor hash y en el informe que les entregó a ustedes la compañía Claro, la compañía Virgin Mobile, la compañía Celsius, la compañía que haya sido, no coincide con esto. Dice, ¿por instituciones pueden incluir los peritos? Sí, eso depende de la institución, depende de las ocupaciones y muchas veces cuando se está armando la investigación y hay un interesado en esa investigación, ellos le dicen o le sugieren a la institución que tienen su propio equipo para podérselo aportar a ellos. Como ellos están llenos de expedientes, de casos y demás, usted puede aportarles en debida forma y presentados ante el juez con debidas autorizaciones,
de que usted va a traer como su equipo para armar esa investigación que le va a aportar toda la construcción de la investigación. Por lo menos en Colombia se ve este tipo de actuación. Un saludo desde El Salvador. En su experiencia, ¿qué buenas prácticas debe adoptar un contador público cuando actúa como perito para la evidencia digital que presenta? Sea aceptada y valorada por el juez a un escenario donde intervienen herramientas de inteligencia artificial. Ahí es importante que las buenas prácticas siempre citar la herramienta de inteligencia artificial. Eso es una charla que vamos a tener la próxima semana en la segunda cumbre. Y allá les hablaré un poco de técnicas de inteligencia artificial que ya estamos utilizando en auditorías forenses. Y para los contadores, qué referencia es muy importante citar qué viene de la inteligencia artificial, qué modelos de machine learning o entidades le aplicaron a esa inteligencia artificial para que les ayudara en sus análisis, cómo cuantificaron analíticamente las estadísticas de un universo de millones de datos a un segmento que pueda ser más customizado, o cómo cuantificaron efectivamente unas cuentas contables para llegar a esa técnica asertiva. Entonces, a un juez se le debe dejar, incluso en el mismo informe, citar si yo utilicé herramienta de inteligencia artificial, cuál fue la que cité. Muy importante, y voy a hacerlo aquí con mayor sinceridad, y es: no utilicemos la inteligencia artificial que sea libre, de versión libre, porque ella está expuesta a datos corruptos, ¿sí? Utilizar inteligencia artificial en ambientes también controlados le permite tener más asertividad en las respuestas que se están adelantando, ¿sí? Entonces, la buena práctica es: ¿cómo puedo obtenerlo? Hay unas licencias y la inteligencia artificial le permite pagar por ello, y usted tiene las licencias que le permite tener solo su universo de análisis dentro segmentado. Pero si utiliza la libre tiene otras diferencias, porque las librerías están siendo compartidas, y he investigado casos donde ingenieros de compañías o otras personas han expuesto datos confidenciales en la inteligencia artificial pública, que a la competencia les llegó mediante unas técnicas de OSINT que se pueden aplicar sobre ChatGPT versión libre, sobre Copilot, sobre otras que están libres y que están siendo explotadas por los ciberdelincuentes. Porque los ciberdelincuentes, recordémoslo, de cierta forma, nosotros estamos hoy hablando de un avance tecnológico como la inteligencia artificial, pero ellos ya van en la 10.0 de inteligencia artificial y saben cómo explotar la vulnerabilidad mucho más diligente como tal. Entonces, los mejores escenarios para explicárselos, o las buenas prácticas que un contador público puede exponer: ustedes tienen una versatilidad frente a la palabra que está demandando el contador. Entonces, de esta forma, ustedes pueden demostrar que hay una ciencia exacta estadísticamente que les permite a ustedes cuantificar lo que van a llevar en su análisis. Otra pregunta. Buenas noches. La pregunta anterior sobre el contrainterrogatorio se refirió, creo que la forma de escribir y explicar las evidencias a usuarios que no están familiarizados con testimonología muy especializadas o sofisticadas propias de la tecnología digitales. Angélica. Se refiere, creo, a la forma de cómo describir y explicar las Bien. evidencias a usuarios Hola, que no. buenas noches. ¿Me Hola. permites explicar un poco mi pregunta, Andrés? Sí, claro. Ya, buenas noches. Soy Angélica Arroyo Buenas. de Cusco, Perú. Bueno, en una pregunta realizada por uno de los participantes, se habló de la actuación de evidencias digitales en el contrainterrogatorio. Y bueno, tú aclaraste que no solamente era en el contrainterrogatorio, sino también en las otras etapas. Entonces, mi pregunta se basa en lo siguiente. Cada una de las evidencias digitales que ustedes, como expertos en la materia, ¿no?, verifican en cuanto se refiere a la confiabilidad, la veracidad, la contundencia de estas evidencias, al momento de describir y explicar para convencer e ilustrar a los usuarios, sobre todo
a los magistrados de las instancias judiciales, evidentemente utilizan una terminología propia de la técnica y de la ciencia del mundo digital. Entonces es una terminología bastante sofisticada, muchas veces también, diríamos, no conocida por muchos usuarios que intervienen en estos procesos judiciales, ya sea en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, pero que no son expertos en la materia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo describe, explicar de modo que todos queden convencidos de las características contundentes, convincentes de vuestras evidencias digitales? No sé si me dejé entender. Sí, sí, Angélica, muchas gracias por la explicación. Y sí, digamos que en el contrainterrogatorio tienes dos formas de responder, ¿no? Un sí y un no. Pero sin embargo, la narrativa lógica del perito que está hablando debe construir una historia clara. Lo más diciente, de cierta forma, es, veamos como con una historia, con una que sea coherente, clara de qué ocurrió y se detectó, es más que suficiente que irme a la terminología. Por ejemplo, si yo hablo en un contrainterrogatorio de lo que es valor hash, metadato, Mm. integridad, archivos y otros documentos que estoy utilizando un léxico que es como tal ya muy técnico, pues voy a atender todavía a confundir a eso. Entonces, en ese momento ya no utilizo esa terminología, sino lo paso a una explicación mucho más amenua para hablarlo frente o a una analogía o a una construcción de historia, ¿sí? Que es como la forma más sencilla de explicarlo de esa. Tenemos otra pregunta acá que dice, retomando el tema de cadena de custodia, ¿podría repetir nuevamente cuál es la norma que la regula? Bueno, la norma que regula como tal la cadena de custodia está en el Código Penal del Procedimiento Penal, la ley 906 del 2004, si no estoy mal, en el artículo 254, ¿sí? Este artículo establece para demostrar la autenticidad como tal de los elementos materiales probatorios y la evidencia física como tal. ¿Aplica tanto para los productos de la defensa como para la fiscalía? Aplica para los dos. O sea, de hecho, hay una introducción que en mis dictámenes siempre coloco en temas de normativa y dentro de esos dictámenes como tal hay un apartado como legal y yo siempre cito la ley 527 que habla de temas de firmas digitales y de integridad de datos, cito el artículo del procedimiento penal y cito otras normatividades que se avalan dentro de ello, pero también uno cita los manuales de procedimiento del sistema de cadena de custodia que son propios en Colombia de la Fiscalía General de la Nación. Y cito las últimas versiones o las últimas resoluciones, ¿no? Recordemos que la última resolución es del 22 de diciembre del 2004, si no estoy mal, perdón, del 2018, o hay otra resolución más adelantada que hoy me estaban comentando por ahí un estudiante, pero toca es buscar un poco, investigarla y citarlas, pero aplica para los dos. Tenemos una pregunta del doctor Rolando Huacho Chancas de allá de Perú. Adelante, mi estimado doctor. Buenas noches, Buenas doctor noches. Francisco. Buenas noches, doctor. Y en antes estuvo hablando de inteligencia artificial. Me pregunta, o todo caso, una consulta, ¿qué tan porcentaje, credibilidad nos puede facilitar la inteligencia artificial en cuanto que sea con pagos y uno que es el por libre? Entonces que, como usted menciona de que cuando es libre, como la librería, que como que dice no es tan fácil y que no es tan cierta, pero ahora yo cuando adquiero una inteligencia artificial, y pero como específicamente para nuestra función como peritos, entonces, por ejemplo, que quiero de un momento a otro, quiero consultar de repente algún código de procedimientos penales o civiles, digamos, y que exactamente que me arroje para poder desarrollar y para no estar recorriéndome de todo caso por decirte que me he olvidado en mi casa, digamos. Entonces que ¿cuál de los
inteligencia artificial que es más recomendable, digamos, como aproximando 90%, 70%. ¿Podrías ayudarme en esa parte, doctor? Muchas gracias. Claro que sí. Les voy a dar otro ejemplo que me gusta siempre hablarlo y es así. Lo gratis, en Colombia decimos que lo gratis sale caro, de cierta forma. Si nosotros hablamos de un correo electrónico que decimos, es que yo tengo mi cuenta personal y mi cuenta personal es @gmail.com. En esas políticas que se hablan desde lo público, la información que reposa allí no es nuestra. La información que reposa allí es de Gmail. Si mi correo es @outlook.com, la información que reposa allí no es mía. Que yo esté citándola de cierta forma y esté dando las características, esa información sigue siendo de Microsoft. Microsoft sigue analizando la información, Gmail sigue analizando, Apple también sigue analizando porque son cuentas que les estamos transfiriendo. Cuando yo pago algo, yo le estoy diciendo a esa compañía, desígneme este espacio que voy a utilizar y yo le estoy pagando y firme y vamos a firmar este contrato porque tiene ya unas cláusulas como tal comprometidas y yo le voy a pagar a usted una mensualidad o una anualidad como quiera comprar. Ahí ya tiene usted una privacidad porque usted ya se vuelve un cliente para ellos. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Si yo le digo a Copilot o al ChatGPT, estúdieme este expediente, ¿sí? Y ese expediente tiene datos confidenciales de Andrés Muñoz, tiene la cédula, la dirección y demás, yo ya estoy exponiendo los datos. Son librerías públicas, son librerías que al día de hoy se dice que cada 37 segundos se está manifestando un ciberataque a diferentes sistemas de información. O sea que los ciberdelincuentes están explotando técnicas para que todo lo que se consulte públicamente pueda ser procesado. Adicional, usted está alimentando otro sistema. Mi recomendación desde la práctica y desde el ejercicio que he hecho es adquirir como tal una licencia que me permita hacer el uso de mi ejercicio para lo que yo voy a diseñar. Y a eso, obviamente, o le tengo que poner un rate o le tengo que poner un costo porque lo voy a invertir es en el rendimiento del uso de mi ejercicio. Si yo me demoraba 3 horas leyendo ese documento, pero ahora me puedo demorar 6 minutos o 10 minutos escuchando un audio y un resumen sobre ese documento y a ese audio le puedo hacer preguntas de ese documento en una versión privada, pues voy a tener una agilidad en mis funciones. Es decir, de que yo le voy a poder desarrollar actividades más expeditas o más largas en otras funciones que dejándolo en el libre. En lo libre se limitaría uno de cierta forma, porque no le va a arrojar, si uno no aplica unas palabras que se llaman prompts para poder preguntarle debidamente, pues no te va a arrojar el contexto que quieras tener como resultado. Pero en una paga, aquí no le estoy haciendo promoción porque yo no estoy contratado absolutamente por ninguna inteligencia artificial, a ninguna, pero la conozco porque la utilizo desde un laboratorio de cómputo forense de Price que la manejamos. Usted ya puede analizar varios modelos de casos. A mí me llega una investigación y ya utilizo diferentes modelos y él me dice, mire, acá identifique este fraude, acá identifique este modelo, aquí identifique ese posible favoritismo, acá este correo electrónico dice que hay un pago irregular porque esta persona lo envió a través de este correo, acá dice X, Y, Z. El modelo lo puedo ir entrenando, pero lo tengo reservado para mí, ¿sí? Lo tengo segmentado y hay herramientas que me segmentan como tal. Entonces, ya lo que yo le devuelvo ya es a interpretación de lo que uno quiera y obviamente hacer para sacarle provecho o uso a esa herramienta de inteligencia artificial. Quiere decir que entonces, doctor, es como una asesoría que me estaría dando con mayor certeza, digamos. ¿Y usted cuál de las inteligencia artificial utiliza a la fecha y que es más creíble para usted y que les desarrolla con
un 90% certeza que tú puedes aplicar y desarrollar su problemática que tiene y nos podría recomendar cuál de las inteligencias artificiales, como en el mercado hay muchas. Ajá. Sí, yo, por ejemplo, personalmente, en el laboratorio nosotros utilizamos la suite de Microsoft, ¿sí? Y, Microsoft. y sobre ella hay una de Machine Learning que utiliza diferentes librerías y funciones que en el mercado se puede conocer como tal ChatGPT, pero en versión, ahorita está ya la 5. Entonces, desde más podría haber varias librerías. Esa es la que yo utilizo, ¿sí? No recomiendo, la utilizo. Y ahora me preguntan el ejercicio que le he sacado provechosamente, ha sido fenomenal. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Vale. Bueno, sí, por acá. Doctor Andrés, la pregunta planteada por nuestro colega anterior creo que podría ser también manifestada o manifestada de la siguiente forma. Hoy en día es innegable que la inteligencia artificial es una herramienta imprescindible en nuestra labor de peritos y auditores, ¿no? Ya no es prescindir de esta herramienta, pero tenemos que ser selectivos en el uso de esta herramienta y tenemos que invertir en el uso de software de inteligencia artificial que nos den toda la confiabilidad en su uso y que sean realmente verdaderos asistentes, ¿no es cierto? Que incluso a través del uso de diferentes opciones de esta herramienta de inteligencia artificial debidamente seleccionada, nos permita mantener la confiabilidad y la reserva de la información que podemos intercambiar con el proveedor de la herramienta de inteligencia artificial que nosotros contratamos y que pagamos, ¿no? Un monto X por los servicios que nos brindan los proveedores de la herramienta de inteligencia artificial que adquirimos para nuestra labor de peritos y de auditores forenses. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor Andrés? No, no, estoy de acuerdo. O sea, vuelvo y lo digo, o sea, yo soy partidario de que, o sea, de que utilizar la inteligencia artificial, conocerla y evaluarla en sus segmentos es bienvenida. Lo que yo infiero un poco es en utilizar las librerías libres, valga la redundancia, o la inteligencia artificial libre para nuestras pericias o para nuestros análisis. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si a mí me dicen, deme una sola herramienta que me recomiendes de inteligencia artificial, yo te digo, la que utilizo es de Microsoft Assurance y se llama ChatGPT en versión 5 paga, segmentada y demás. Pero depende del análisis que yo esté haciendo para poder decirte, ChatGPT me es mejor que Gemini, ChatGPT me es mejor que Claude, ChatGPT me es mejor que Llama, no sé, ChatGPT me es mejor que WhatsApp, porque si comienzo a comparar, yo digo, pues depende qué quiero hacer. Si yo quiero hacer una analítica robusta de datos, ¿sí? Ya no te voy a decir. Si yo quiero revisar documentos y hacer una revisión o que me dé un análisis de unos documentos y demás, yo me quedaría en ChatGPT y estoy bien. Pero si tengo unas bases de datos contables, que tengo que sacar estadísticas, que tengo que sacar metodologías, flujos de datos, que tengo que sacar muestreos, que tengo que identificar varios modelos, no, pues me paso a Watson, ¿sí? Que es de IBM y trabajo en Watson, porque necesito analítica pura. Pero si me dice, no, yo necesito es que me saque un curso para poder hablar, digamos, de lo que estamos hablando aquí, de evidencia digital, pues voy a utilizar ni siquiera ChatGPT porque ChatGPT no me sabe hacer una presentación. Entonces puedo utilizar otra herramienta, Cloud o DeepMind o depende qué quiero hacer y qué estoy buscando. Lo importante acá y el mensaje final que quiero dejar de inteligencia artificial es que seamos conscientes de a quién le estamos consultando y cómo se lo estamos consultando. Exacto. ¿Sí? Eso de cómo consultar
doctor Andrés, es muy importante. Por eso que hoy en día los expertos en el uso de la inteligencia artificial como herramienta para realizar nuestras labores profesionales en general, recomiendan que nosotros debemos especializarnos para ser prompters en nuestras especialidades, es decir, saber hacer las preguntas, porque porque hay un eslogan que incluso se utiliza, ¿no? Que la calidad de la información que nosotros obtenemos de la inteligencia artificial depende de la calidad de nuestras preguntas, ¿no? Creo que Exacto. ese es un tema también que debemos conversar en este momento, ¿no? Y seguro que en el Congreso también vamos a verlo. En la Ese es, segunda cumbre, porque allá incluso les hablaré de un tema de los prompts. Y los prompts, digamos que en palabras colegiales, es decirle a la inteligencia artificial, yo soy Andrés Muñoz, soy experto en informática forense, tengo estas especialidades, estoy haciendo esto, voy a revisar este documento, sea objetivo, sea claro, sea conciso en la respuesta que usted me va a dar al momento de redactar el hallazgo que identifiqué con la alteración de una evidencia digital. Con esas instrucciones que te acabo de dar, eso es un prompt. Eso fue un prompt. Le estoy diciendo a la inteligencia artificial quién es, qué quiero, cómo lo quiero y qué espero. Cuando yo le digo estas claves, ¿sí? De cierta forma, yo le estoy dejando que él me entregue el resultado que él considera que me está dando. De pronto porque ya te ha leído un poco y le has hecho unas consultas, entonces te va a decir, María, pasa esto y esto, y este es el resultado que tú consideras. Pero hay otros prompts más precisos que nosotros incluso para identificar fraudes dentro de compañías tenemos desarrollados frente a los modelos y tenemos unas librerías que son más de 10.500 librerías con modelos de posibles fraudes identificados y bajo la tipología del árbol del fraude y bajo las tipologías de la construcción del triángulo del fraude. Le digo ya ese modelo que yo ya tengo entrenado, oiga, le traigo esta información de los datos, son todos los datos del personal de mi compañía. Estos son todos los pagos que yo le hago al personal de mi compañía. Identifíqueme si tengo empleados fantasmas. Identifíqueme si tengo pagos duplicados. Identifíqueme si hay algún pago que genere alerta, ¿sí? Porque a Andrés Muñoz le vienen pagando en todo el año 2 millones de pesos, pero resulta que en el mes de mayo subió a 5 y en el mes de noviembre subió a 10 y después volvió y se reguló. Entonces son alertas que con modelos ya entrenados, ¿sí? Me va a dar un hallazgo para poder yo identificar un fraude, pero es como yo la emplee o como yo la utilice. Ese mismo modelo yo no se lo podría preguntar a algo libre. Primero, por la confidencialidad de la información que voy a exponer. Segundo, porque no me va a entender qué es lo que quiero o qué me debe relacionar con qué me debe relacionar. Por eso les hablaba un poco de la inteligencia artificial de Watson. Una predicción mucho más asertiva y exacta frente a Exceles o bases de datos que yo incorpore para que me entienda en un modelo de entidad-relación no estructurado, sino desorientado, porque ya no me interesa la estructura de los modelos de bases de datos, sino, tome, aquí le paso la información. Ahora dígame yo cómo identifico fraudes dentro de mi compañía. Y son chats ya personalizados que ya se pagan. Ustedes pueden adquirir unas licencias. Entonces, si ustedes tienen una compañía y esa licencia le puede servir para que le identifique eso en vivo y en directo. ¿Sí? Porque la idea de esto es predicción en vivo y en directo. Oiga, es que Andrés tiene una alerta porque se le está haciendo un doble pago. Ahí se investiga y demás. Entonces, dependiendo de qué quiero con la inteligencia artificial, es que puedo aportar. ¿Vale? Bueno, creo que ya se acabaron las preguntas. Sí, no sé si haya más preguntas para pasar a entregarle el certificado a nuestro invitado. Respuestas y el tema da para más. El tema, ahorita que Sí, el estás tema para hablando, más. Por acá me decía María, no se trata de ganar o perder,
se trata de hacer la labor pericial. Sí, la labor pericial debe ser totalmente independiente. Lo que pasa es que la defensa es la que debe surtir lo que el licenciado mencionaba en su momento. Ellos van a pleito para ganar y tienen que demostrar con la pericia que contrataron y demás que es suficiente, que es que tiene argumentos y que no hay lugar a duda a la admisión de ese caso, y en el veredicto final ya lo van a decir, lo van a concluir, pero nosotros no somos objeto de esa conclusión final. Primero, no somos el juez. Segundo, no somos los abogados. Tercero, somos contratados como expertos en una materia para aportarles a ellos qué es lo que quieren. Pero aquí totalmente coincido en que no se trata de ganar o perder. El perito como tal debe ser totalmente objetivo. Por eso les decía también en una parte de la charla, ojo con la objetividad, con la ética profesional, porque a mí no me pueden pasar un documento que quieran decir, este documento, dígame que este documento fue alterado o modificado. Que no. O sea, si mi herramienta no me lo arroja, si mi análisis no lo da, yo le voy a decir, usted primero me paga, porque usted ya contrató por eso, ¿sí? Y segundo, este es mi resultado. Siempre es independiente, por lo cual, por eso soy el perito que contrató para ello. Si quería buscar otra persona que dictaminara, pues ese no es el camino que es. Por favor, me pueden enviar el link de la grabación. ¿En qué momento una investigación forense contable puede determinar que es necesario requerir de un perito? ¿En qué momento de la investigación forense contable? Yo apoyo demasiado a los auditores contables y digamos que los apoyos en el aseguramiento de las bases de datos o en los sistemas contables, en las exportaciones, ¿sí? No obstante, así como se los dejé saber en un momento, hay técnicas que también les es suficiente. Como quieran ustedes ir con su pericia, ahí es donde ustedes dicen, pues me traigo a un experto que me diga que esos datos que extraje del sistema son fidedignos, tienen integridad, tienen mismidad y tiene una cadena de custodia de los cuales yo voy a versar. Ahí lo podéis incluir. Pero eso no quiere decir de que ustedes, asegurando esa información con un video, extrayéndolo, no editando esas bases de datos que aseguraron y demás y aportándola, pues tampoco sea. Pueden tener dos vías, pero depende la calidad del caso, usted va a incorporar más equipo, porque ya sabe que le están pagando por sus honorarios. Ahora incluir otro honorario de otro perito, pues debo ser de cierta forma diciente en cómo voy a incorporar mi equipo y qué tan efectivo. O también hay equipos que manejamos donde decimos, le dicen al cliente, oiga, yo considero que aquí usted debería tener dos expertos. Págueme a mí por la auditoría forense, pero paguen a otro experto porque me asegure que esa información que yo voy a analizar y voy a versar esté totalmente íntegra y que sea fiable para yo poderla analizar. O incluso lo que hacemos nosotros es aseguramos esa evidencia, les montamos eso en una herramienta para que cuando ustedes vayan a analizar como contadores o como auditores forenses esa información, ustedes solo digan, Andrés, necesito un modelo donde me identifique el ID de pago con estas cuentas y cuándo salieron, o me haga un trigo al match, por ejemplo. Entonces ya uno le saca unos flujos y otras cosas, pero eso es otro tema ahí, también amplio de hablar. Una consulta, al ser el cambio del valor hash, ¿es recomendable no seguir? Sí, claro. Yo no sigo si el valor hash cambia, yo lo que voy a citar es, este no es mi valor hash, esta no es mi evidencia, ya está alterado. ¿Cuáles sin la evidencia digital que generalmente no son aceptados en un proceso penal? Buenas noches. ¿Cuáles sin la evidencia digitales que generalmente no son aceptados? No entiendo esa pregunta de Tatiana. La IA es una herramienta imprescindible, es una labor de peritos y auditores, pero su utilización debe ser selectiva. Totalmente de acuerdo. La IA depende de la información, alimenta respuesta que quieren obtener. Totalmente de acuerdo. Ok, la importancia de plantear prompts. Gracias. Muy buena exposición. Gracias. No, excelente, listo. Francisco, creo que no hay más preguntas. No, no, excelente. Yo creo que les dije que es un ponente de alto impacto, como la dinamita, explota fuerte. Nada más fue por las orillitas lo que es hoy. Lo vamos a tener en la cumbre, lo vamos a tener de planta aquí las veces que él pueda. Desee estar aquí, es bienvenido, el doctor Andrés. Y pasamos a hacer la entrega, ingeniero Lucio, de un merecido certificado
de la hora del perito, colegiado con el Colegio de Contadores y Auditores de Ecuador, que preside el doctor Andrés también allá. La hora del perito se une mediante este certificado al Colegio de Contadores, perdón. Ahí, por favor, el certificado, mi estimado ingeniero Lucio. Ingeniero, ahí póngame por favor el certificado. Bien, un momentito. Ahí ya lo está poniendo. El Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador y la hora del perito otorgan orgullosamente al doctor Andrés Muñoz Bermúdez en reconocimiento a su destacada participación en calidad de expositor abordando el importante tema evidencia digital en procesos judiciales, retos y buenas prácticas. Este valioso aporte tuvo lugar de forma virtual en la hora del perito el día 22 de agosto del 2025. Bueno, aquí es Castaños, Coahuila, México, 22 de agosto del 2025. Firma el contador y licenciado servidor Francisco Javier Ramos, director académico de la hora del perito. Mi estimado doctor Andrés, felicidades por tan brillante ponencia que hoy tuvimos y que dio respuesta a este tema y a las preguntas del auditorio. Gracias siempre por su participación. Y él va a participar en la cumbre, en la segunda cumbre internacional de la auditoría forense y del peritaje, el martes 26. El tema es cuando el fraude deja huella en la informática forense. Temazo. Y aquí tenemos la cumbre internacional de la auditoría forense y del peritaje contable, que va a ser del 25 al 29 de agosto en modalidad virtual. Por el espacio del tiempo, no pudimos tener tantos ponentes, porque vamos a tener también el diplomado, ahí vamos a meter más ponentes. Hoy estamos con la segunda cumbre, inicia el lunes 25 y termina el sábado 30 de agosto. 30 de agosto. Aquí tenemos ya los ponentes de México, de Colombia, de lo que es Nicaragua, lo que es Perú, lo que es Argentina, lo que es Ecuador, y créanme que estamos muy entusiasmados. Si se fijan, los temas es la inteligencia artificial para contadores públicos, de acuerdo al INFAC de México, la doctora Silvia, una eminencia también. Todos y todas, digo, son brillantes ponentes, temas que no se deben de perder. Estamos haciendo un gran esfuerzo, todos mis compañeros y su servidor. Comenzamos en la hora de Perú, que es a las 6, 7 y 8 y 9 de la noche, de lunes a sábado, una semana completa. ¿Cuál es la finalidad? El recabar algunos fondos para seguir trabajando con la hora del perito. Hemos tenido gastos, darle la formalidad de lo que viene y prepararnos para el diplomado. Yo agradezco mucho la participación de todos los que se han inscrito. Es simbólico la realidad. En esta ocasión la doctora Angélica, por circunstancias, no la hemos tenido ahorita presente, pero la tenemos contemplada ya en el diplomado que estamos elaborando. Ese va a ser de 120 horas. Estas son, nomás es una semana. Son 24 ponentes, son 24 horas. Pero en la otra sí, porque va a ser capacitación. Pero ahorita nada más es para abrir el apetito, como dice uno, y pues para lo que viene. Sean ustedes invitados, ahí están las horas, las fechas, y créanme que viene lo mejor. Este es el inicio de lo que viene. Estamos preparándonos y están todos invitados. Inscríbanse, no es caro, nos apoyan, pueden hacer más con menos, pero vamos para adelante. Yo les agradezco la atención. Ahorita la doctora Angélica le mando un saludo y un gran abrazo, ya sabe cuánto le estimamos, y a todos, en lo particular a mi compañero Andrés, que tuve la oportunidad de conocerlo. Estuvimos allá trabajando activamente allá en Colombia, y me traigo muy buenos recuerdos. Yo los espero acá en México, como quedamos. Espero verlos pronto y les mando un fuerte abrazo. Andrés, gracias por estar Licenciado, aquí. a usted y muchas gracias a todos por esta asistencia. Veo un público todavía amplio.
Muchas gracias por ese reconocimiento que me hacen y de igual ahí seguimos. En lo que necesiten, ahí tienen el contacto, pueden contactarme a través del licenciado Francisco, un servidor más. De lo que necesiten, sin problema, pueden consultarlo. No cobro las consultas, no mentira. Eh, Esto es Eso está es muy bien, dinámico y lo que muy yo le bien. decía al licenciado Esa es la Francisco, característica. la idea es Es- crear una gran comunidad, visibilizarnos de cierta forma y que ustedes sientan un apoyo en el momento en que requieran hacer una consulta sin problema, me dejan la consulta o se la envían al licenciado Francisco y la resolvemos. Pueda que no de inmediato, pero sí trato de responderlas a lo largo de la agenda que se vaya dando para que ustedes vayan teniendo un mejor ejercicio en el uso de sus funciones diarias y demás. Pero con todo el amor, cariño de mío, les envío un gigante abrazo, muchas gracias por todo y con esto me despido. Gracias, estimado Andrés. Eres una gran persona y un gran ser humano. Digo, del poco tiempo que nos vimos se ve la calidad de las personas. Yo espero verte pronto, como te digo, con los demás colegas. Eh, Gracias. Aquí tienes tu casa. Las veces que quieras venir, ya sabes que eres invitado. Nos diste una probadita de lo mucho que sabes, que has aprendido y que sobre todo nos compartes. Felicidades, mi estimado Andrés. Un fuerte abrazo desde acá de México. Igualmente, para todos, un fuerte abrazo, feliz noche. Buenas noches y nos vemos pronto. Felicidades. Bueno.